El juicio romano, presidido por Pilato, llega a su conclusión. Cuando el pueblo toma la decisión, cuando escoge a Barrabás para que sea liberado el delincuente, y Jesús es enviado a la crucifixión por solicitud de este mismo pueblo, en el versículo 26 vemos el desenlace. Entonces Pilato le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarle, se lo entregó para que fuera crucificado. Sentimos en esta frase el látigo de la ironía. El pueblo recibe lo que ha pedido, un reconocido criminal libre, mientras que su verdadero rey y salvador es brutalmente flagelado y enviado a la muerte. El veredicto es un comentario a esta trágica decisión. El proceso romano termina con la tortura y las burlas a Jesús por parte de los soldados de Pilato. Todo ello con la finalidad no solo de hacerlo sufrir, sino de deshonrarlo. Este episodio final recalca la conclusión de la escena de la audiencia ante el Sanedrín. Allí Jesús había sido ridiculizado como Mesías, como Cristo, una cuestión de suma importancia dentro del juicio judío. Pero ahora, frente a los romanos, es burlado como el rey de los judíos, precisamente el título que Pilato le había dado en la apertura del proceso judicial. La judicialización concluye en este momento con una flagelación antes de que se cumpla la sentencia de muerte. Leamos los versículos 27 al 31. Entonces los soldados del procurador llevaron consigo a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la cohorte. Le desnudaron y le echaron encima un manto de púrpura. Y trenzando una corona de espinas se la pusieron sobre su cabeza, y en su mano derecha una caña. Y doblando la rodilla delante de él, le hacían burla diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Y después de escupirle, cogieron la caña y le golpearon en la cabeza. Cuando se hubieron burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y le llevaron a crucificarle. Los escarnios y las torturas son el intervalo cruel entre la decisión tomada por Pilato, a partir de la elección que hizo el pueblo de la muerte de Jesús, y el camino hacia el Gólgota. Al final del proceso romano, Pilato había entregado a Jesús para que fuera flagelado antes de la crucifixión. Pero esta punición no aparece descrita. Tenemos, en cambio, una escena de torturas y de bromas ofensivas frente a la persona de Jesús. La burla no es otra cosa que la parodia de la realeza de Jesús. El texto dice que toda la cohorte, que si lo tomamos al pie de la letra serían 600 soldados, cuando están todos. Toda la cohorte se reúne en torno a Jesús. Los soldados escenifican la coronación de un rey, pero en broma. Luego le rinden homenajes. El rey de los judíos es despojado, desnudado, y le ponen encima un manto de color escarlata. Es distinto de lo que dice Marcos. Marcos dice púrpura. En Mateo dice literalmente escarlata, lo cual hace referencia no tanto al color del emperador romano, que es el color púrpura, sino escarlata, que es el color del uniforme del soldado romano en rango más bajo. El detalle de Mateo no solamente tiene un gran valor histórico, sino que nos invita a pensar, junto con los otros detalles de la caña como cetro, de las espinas como corona, el nivel al que llevan la burla.
Y cuando el rey, entre comillas, ha recibido los símbolos y los vestidos reales, los soldados comienzan a burlarse rindiéndole homenajes, doblando la rodilla ante él. Un juego que rápidamente se convierte en un acto de violencia, ya que se pasa de las aclamaciones a los golpes y a los escupitajos. Es interesante ver cómo Mateo se preocupó por reordenar los diversos elementos de esta escena de humillaciones para darles un crescendo de brutalidad cada vez mayor. Los soldados primero se arrodillan, luego aclaman, luego escupen y finalmente golpean. En un evangelio como el de Mateo, que huye con disgusto de la violencia, este acto de crueldad asume un gran significado. Quiere decirnos que el uso de la violencia se contrapone directamente a las enseñanzas de Jesús, pero esto es exactamente lo que hacen contra él. Desfogada su prepotencia, los soldados despojan a Jesús de sus vestidos de rey y le devuelven su indumentaria ordinaria, solo para volver a quitárselos de nuevo dentro de poco en el momento de la crucifixión. El significado de este episodio cruel se encuentra en la aclamación irónica del soldado: «Salve, Rey de los judíos», dice el versículo 29. La escena del proceso termina como había comenzado. Pilatos había abierto el interrogatorio con la pregunta: ¿eres tú el Rey de los judíos? Y también la identidad de Cristo, el Rey, Mesías de Israel, ungido del Señor, había sido el motivo dominante de todo el proceso judicial. El pueblo entero, los jefes y ahora también los romanos, todos rechazan la reivindicación de Jesús como Rey Mesías, como ungido del Señor. Y nosotros, los oyentes del Evangelio de Mateo, podemos captar la suprema ironía de aquella coronación de comparsa, de burla, como si fuera un carnaval. Jesús es rechazado, pero la forma como se rechaza su verdadera identidad de Rey de Israel y de Rey de los judíos y de Rey de los gentiles, paradójicamente termina proclamándola. No solo Jesús es verdaderamente un Rey, sino que lo es de una forma totalmente diferente a los jefes de las naciones, que, como ha dicho Jesús en su predicación en Mateo 20:25, estos jefes de las naciones que ejercitan su autoridad y dominan sobre ellas. Jesús es Rey, pero no como los jefes de las naciones, que trabajan no necesariamente al servicio del pueblo, sino para su propio beneficio. En el camino de Jesús, la lógica del reino plantea una alternativa, la del servicio, no para beneficiarse, sino para despojarse, para dar hasta lo último lo que cada uno tiene a través del servicio. Precisamente en este evangelio, un rey, el rey Herodes, se había olvidado de esta realidad. Cuando el rey Herodes escucha hablar del rey de los judíos que ha nacido en el relato de la infancia, Mateo 2:2, él se asusta frente a un supuesto rival que podría reivindicar derechos sobre él, y entonces acude al engaño e incluso al delito frente a un niño que parece querer moverle la silla. Al contrario de Herodes y de la corte de Jerusalén, los magos habían reconocido en aquella ocasión, por el contrario, la verdadera dignidad real del Mesías recién nacido en Belén. Ahora, en el día de la muerte de Jesús, los soldados se burlan del Señor, porque lo ven como un pretendiente débil e inerme frente al único tipo de autoridad soberana que los soldados conocen. Solo saben de fuerza. Solo saben de armas, solo saben de imponerse frente a los demás. Es un poder bruto, es un poder estúpido. Pero el lector sabe que en esta parodia de la realeza, donde Jesús ha sido coronado de espinas como rey, en el fondo hay una ironía. Jesús es el verdadero rey.
Jesús, cargando una corona de espinas, está denunciando el mal uso de la autoridad, de la prepotencia, del imponerse sobre los demás. Jesús pareciera cómodo con estos símbolos del poder. No es que le falte la condición de soberano, sino que su potencia no es la de la corona de oro, sino la de la corona de espinas, la de una persona que ha venido no para ser servido, sino para servir con su sangre, para servir dando su propia vida en rescate por muchos. Al humillado en sus heridas, en su cabeza han clavado espinas que fingen hacer corona. Abren su en dolor, brota su sangre colorida que baña su faz. Esas heridas abiertas son claras señales que muestran su amor. Dado su vida en amor, por el dolor que ha sufrido, hoy es nuestro Señor. Abre a nosotros su reino, hágase su voluntad, y de rodillas saluden aquella corona que viene a salvar. Pasión hubo entregado ya su vida. Una corona lo humilla y aquella corona hoy reina en su paz. Una vez que concluye el proceso judicial, tanto el judío como el romano, el relato de la pasión se precipita hacia el terrible final con la frase de Mateo 27:31: y llevaron a Jesús para crucificarle. La escena se traslada del pretorio dentro de la ciudad de Jerusalén hasta el Gólgota, fuera de ella, el lugar reservado para las ejecuciones públicas. Cuando se acerca la muerte de Jesús, el relato de repente incrementa el dramatismo.
Los episodios que vienen se suceden en una gradación ascendente hasta el momento cumbre de la muerte de Jesús. Y luego se repetirá lo mismo hasta el otro momento cumbre, que es el encuentro del resucitado con los discípulos en la montaña de Galilea. En los relatos vamos a notar ahora una maravillosa presentación de la persona de Jesús, que debe también terminar en la cumbre de una confesión de fe. Leamos Mateo capítulo 27, versículos 32 al 44. Al salir encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón, y le obligaron a llevar su cruz. Llegados a un lugar llamado Gólgota, esto es Calvario, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero él después de probarlo no quiso beberlo. Una vez que le crucificaron, se repartieron sus vestidos echando a suertes, y se quedaron sentados allí para custodiarle. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Y al mismo tiempo que a él, crucifican a dos salteadores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban por allí le insultaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que destruyes el santuario y en 3 días lo levantas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios y baja de la cruz. Igualmente los sumos sacerdotes junto con los escribas y los ancianos se burlaban de él diciendo: A otros salvó y a sí mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que le salve ahora si es que de verdad le quiere, ya que dijo: soy hijo de Dios. Y de la misma manera le injuriaban también los salteadores crucificados con él. Los soldados de Pilato conducen a Jesús fuera de las murallas de la ciudad, sobre el Gólgota. Sobre la ubicación del lugar escogido para ajusticiar a Jesús, ya se había aludido en la parábola de los viñadores homicidas que asesinaron al hijo después de haberlo expulsado de la viña. Esto lo leemos en Mateo 21:39. La muerte de Jesús fuera de los muros de Jerusalén parece expresar ese rechazo absurdo del Mesías por parte de su propio pueblo. Y mientras el grupo se dirige hacia el lugar de la ejecución, de repente aparece Simón, un extranjero que proviene de Cirene, una ciudad del África septentrional, en el actual país de Libia. Quizás era un hebreo que vivía en la diáspora y que había venido a la ciudad de Jerusalén con motivo de la Pascua. A Simón, que viene de Cirene, que queda en Libia, los soldados lo obligan a cargar la cruz de Jesús. La llegada del momento de la crucifixión es rápida. El cortejo llega al Gólgota, también conocido como lugar del cráneo. Ni Marcos ni Mateo explican el significado del nombre Gólgota. No es claro si cráneo se refiere aquí al hecho de que el sitio era usado especialmente como lugar para las ejecuciones, porque muchos de los ejecutados no recibían sepultura, eran arrojados a una fosa común y por lo tanto quedaban los huesitos regados. O quizás el nombre Gólgota se refiera a la forma de la colina que tendría el aspecto de un cráneo. Allí le ofrecen al prisionero un leve narcótico como para aliviarle algo los sufrimientos del suplicio. Jesús lo prueba, pero no lo bebe. La descripción que Mateo hace de la bebida, vino mezclado con hiel, como dice el versículo 34, conecta claramente este momento con una frase inolvidable del Salmo 69, versículo 2, que dice así: Han puesto en mi comida veneno, y cuando tenía sed, me han dado vinagre.
La segunda parte de este versículo 22 del Salmo 69 se hará realidad poco antes de la muerte de Jesús, cuando uno de los presentes le ofrezca vinagre para beber. Todo este Salmo 69 le pone ahora la música de fondo al episodio de la cruz. El Salmo 69 es un canto de dolor, una lamentación, una oración brutalmente sincera en la cual el salmista se dirige a Dios en el momento de la angustia y de la soledad. Sálvame, oh Dios, porque el agua me llega a la garganta. Me ahogo en el fango y no me sostengo. He caído en las aguas profundas y la ola me envuelve, dice el Salmo. Como vamos a ver dentro de poco, la atmósfera del lamento bíblico invade toda esta parte del relato de la pasión. Jesús lleva a cumplimiento las Escrituras, no solamente a través de sus palabras vigorosas y de sus obras, sino también de su solidaridad con el sufrimiento de los justos de Israel que han soportado fielmente las pruebas de su fe. El momento exacto de la crucifixión está relatado con una frase subordinada, sin ningún detalle descriptivo. Es curioso que este versículo 35 sea tan simple, mientras que las películas sobre Jesús parecieran detenerse en los dolores, en el momento en que le hunden el clavo, en el momento en que se siente el dolor. Una presentación de películas que a veces me parece hasta morbosa, un sadismo voyerista que debiéramos rechazar, porque hay gente que le encanta ver sangre. Tengo que decirles, mis queridos amigos, que ninguno de los evangelios, pero ninguno, ha querido detenerse en los detalles crueles del sufrimiento de Cristo. Sin duda, aquella fue una ejecución brutal, que los romanos reservaban exclusivamente para los esclavos y para las clases inferiores, particularmente para los acusados de subversión. Pero los evangelios omitieron, probablemente de forma intencional, el relato de los detalles del dolor. ¿Para qué? Para que nosotros descubriéramos en la cruz lo que verdaderamente importaba. Pues sí, renunciando al efecto dramático que habrían logrado contándonos los tormentos físicos del crucificado, el Evangelio se concentra más bien en el significado del aspecto macabro del acontecimiento. Aparecen más bien, ahora, sutiles alusiones a las Escrituras como interpretación teológica del acontecimiento. Escuchamos las frases desafiantes de aquellos que lo agreden. Y finalmente veremos la conmovedora oración de Jesús moribundo. Esto es lo que realmente le importa al evangelista, porque es aquí donde se expresa el sentido de la muerte de Jesús. Continuemos leyendo el texto. Los vestidos de un criminal ajusticiado se convertían normalmente en propiedad del grupo de verdugos responsables de la ejecución. Por eso, en el versículo 35 se nos dice que una vez que le crucificaron, se repartieron sus vestidos echando a suertes. Ahora comienza a sonar aquí la melodía de otro salmo de dolor, otro salmo de lamentación. Salmo 22, en los versículos 16 a 18, donde el moribundo dice, se repartieron mis vestidos. Esta espléndida oración del Antiguo Testamento, cuando la consideramos en su conjunto, tiene un rol importante en el relato de la pasión según San Mateo. Además de las referencias a la distribución de los vestidos, otros detalles, como el de los golpes en la cabeza que los agresores le propinan a Jesús, como la de la afirmación que hizo de ser hijo de Dios y la de sus palabras durante la agonía, todos estos detalles están tomados del Salmo 22, una oración de lamento en medio del dolor. Pero tenemos que decir
que si suena la melodía triste de una lamentación, el Salmo 22 poco a poco va haciendo su modulación musical del grito del sufrimiento al grito de la victoria. La segunda parte del Salmo 22, concretamente los versículos 23 al 32, son un canto de triunfo, donde el orante da gracias porque el Señor ha escuchado su oración y ha respondido al justo que se ha puesto en sus manos. Entonces, dice el salmista, todos los confines de la tierra, todas las familias de los pueblos reconocerán que Dios es digno de alabanza, e incluso aquellos que han muerto confiarán, cantarán al Dios de la vida. El desarrollo de este salmo, que comienza como si fuera el más profundo, Salmo 130, el de Profundis, va convirtiéndose poco a poco en el más hermoso Magnificat. El desarrollo de este salmo, del lamento a la exaltación, enfatiza la confianza que el orante tiene en Dios a pesar de la desgracia. Y esto tiene que ver con la manera como Mateo entiende la pasión de Cristo, tal como lo había narrado ya antes, cuando nos contó cómo fue la institución de la Eucaristía. Allí Jesús daba gracias por la victoria incluso antes de morir. Pues sí, el relato de la pasión va justamente en esta dirección. Mateo subraya tanto la confianza de Jesús en Dios como la respuesta que Dios le da, que es incluso una respuesta cósmica, como lo veremos en la aclamación de fe por parte de los gentiles y en los signos de vida que provienen de la morada de los muertos inmediatamente después de la muerte del Señor. Sigamos con el versículo 36. Una vez que el prisionero ha sido izado sobre la cruz, los soldados se sientan y le hacen la guardia. Mateo pone énfasis en esta vigilancia de los soldados, lo cual le añade una nota de expectativa a la muerte de Jesús. Algo va a ocurrir. ¿Y por qué esta vigilancia tan subrayada en el versículo 36? Cuando Jesús había sido conducido ante el Sanedrín, Pedro se había sentado con los guardias en el cortil para ver la conclusión, preparando así al lector para el drama de las negaciones. Más tarde las mujeres piadosas presentes en la crucifixión y en la sepultura de Jesús, y que serán las primeras en ir de mañanita a encontrar al resucitado en la tumba, harán también una vigilia similar cuando se sientan ya desde el versículo 61 ante el sepulcro. Pues bien, en este versículo 36, los soldados que se sientan frente a la cruz para ver lo que va a ocurrir, serán los testigos de la explosión de los acontecimientos a la hora de la muerte del Señor y serán los primeros en declarar que Jesús crucificado es el Hijo de Dios triunfante. Dice el versículo 37 que sobre la cruz, arriba de la cabeza de Jesús, colocaron un cartel con la acusación. Mateo transforma este momento en una declaración solemne de la identidad de Jesús. Este es Jesús, el Rey de los judíos. De nuevo la ironía emerge en la superficie del relato. Lo que los soldados hacen para avergonzar a un judío crucificado se convierte en la proclamación de una verdad del Evangelio. Este hombre clavado en la cruz es, por el acto mismo de dar su propia vida, Él es meritoriamente el Salvador. Es el significado de su nombre, Jesús, Yehoshua, aquel que salvará a su pueblo de sus pecados, como dice Mateo 1:21. Pues sí, este hombre izado sobre el árbol de la muerte es coronado en ese sacrificio como Rey de los judíos, como liberador mesiánico del pueblo de Dios. Y aparecen crucificados con Jesús, uno a la derecha y el otro a la izquierda, dos ladrones o dos rebeldes. La palabra griega lestai, usada aquí, puede significar ambas cosas. Y este séquito fúnebre prolonga la parodia macabra e irónica del reinado de Jesús. Su corte
está compuesta por marginados, por malhechores, por delincuentes, precisamente las mismas personas que Jesús había servido a lo largo de su ministerio. A los fariseos no les había gustado que Jesús andara con gente de mala calaña, pero estos eran los amigos de Jesús, porque Él vino a cambiarlos. Por esa razón, en Mateo 11:19, se levantó la mano y el dedo acusador contra Jesús para decirle: es amigo de publicanos y pecadores. Jesús muere como ha vivido, rodeado de delincuentes, aquellos a los cuales Jesús había venido a salvar. Y ahora, frente a la cruz, comienza a pasar una procesión de personas que se burlan de Él. Mateo alude una vez más al Salmo 22, anotando que meneaban con arrogancia la cabeza mientras arrojaban palabras agresivas contra el crucificado. En este momento de su pasión, Jesús personifica aquella famosa oración de Israel que es el Salmo 22. Él no solo está en medio de sus enemigos, abandonado por aquellos que amaba. Lo que lo sostiene es solamente su fe tenaz en el Padre, en este Dios que lo había acompañado a lo largo de todo su ministerio. Esa fe que se había reavivado en la oración en el Getsemaní. Las palabras de los enemigos ponen a prueba aquella fe. Se retoma una acusación que había aparecido a lo largo de la judicialización. Tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en 3 días, sálvate a ti mismo. Recordemos que el poder sobre el templo era una prerrogativa mesiánica. Ahora aquel que había declarado poseer este poder está clavado, impotente sobre una cruz. En esta paradoja está toda la fuerza de la burla. El sedicioso Mesías que declara poder destruir el templo, ahora es desafiado para que se salve a sí mismo. Una vez más, la ironía es intencional. Los lectores que comprendemos este relato a la luz de la fe en la resurrección y con el recuerdo doloroso de la destrucción del templo de Jerusalén que ocurrió en el año 70 después de Cristo, captamos enseguida la verdad de las palabras de los acusadores. El templo, según el punto de vista de Mateo, habría sido destruido verdaderamente por causa de la muerte de Jesús. Y también el desafío, sálvate a ti mismo, encuentra una realización paradójica, no en el hecho de bajarse de la cruz, en aquel momento de la crucifixión, sino que ocurrirá cuando Jesús sea resucitado de entre los muertos. Dios Padre no bajó a su Hijo de la cruz, hizo algo mucho más hermoso, más profundo, porque Dios no salva de agonías, Dios salva es de la muerte. Por eso Dios intervino en la cruz, no bajándolo de la cruz, sino resucitándolo del sepulcro. De esta manera son verdaderas las palabras de Jesús a los discípulos. En Mateo 16:25, quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mi causa, la encontrará. Jesús no salvó su vida, Él la perdió y por eso mismo la recuperó. La primera serie de burlas sarcásticas golpean justo en el signo con una frase que se encuentra solamente en este evangelista Mateo. Si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz, dice el versículo 40. El recuerdo de un presagio proviene de las páginas anteriores del Evangelio. En el momento de comenzar su misión después del bautismo, Jesús se había encontrado con Satanás en el desierto.
Los intentos del demonio por hacer desistir a Jesús de su misión habían comenzado con las mismas palabras de burla. «Si tú eres el Hijo de Dios», le dijo Satanás en Mateo 4:3. Y en cada ocasión, en cada tentación, Jesús, lleno del Espíritu Santo, había rechazado a Satanás, reafirmando su decisión de obedecer en primer lugar la palabra de Dios y no las sugerencias de Satanás. Pero resulta ahora que aquellas palabras diabólicas le son propuestas una vez más a Jesús. Y lo hacen aquellos mismos que en otra ocasión lo habían acusado de estar aliado a Satanás. Son estos enemigos los que en realidad se parecen a Satanás. En lugar de pedirle a Jesús que transforme piedras en pan, o que se arroje de lo alto del templo, o que se arrodille para darle a cambio los reinos del mundo, lo que le proponen es: bájate de la cruz. Y todas estas pruebas tienen una misma finalidad: alejar a Jesús del camino que Dios le había trazado. El invitarlo a buscar su propia salvación en lugar de una entrega de sí mismo por los demás. Y a diferencia de la escena del desierto, Jesús no da ninguna respuesta, solamente la de permanecer hasta el final colgado de la cruz. Su decisión de obedecer sin reservas a la palabra de Dios ya había sido expresada en el Getsemaní. Mientras la multitud armada lo rodeaba y sus discípulos estaban a punto de empuñar la espada e incluso de salir corriendo, Jesús había rechazado la violencia y había aceptado tomar la cruz con estas palabras. Y entonces, ¿cómo se cumplirán las Escrituras? Pues bien, Jesús obedece a Dios cumpliendo hasta el final su querer. Sales hacia el Calvario, Jesús. Son pesados los maderos y te logran derribar, mas tú sigues doloroso es tu andar. Vas cargando la cruz y una gran multitud, las mujeres que lloran por ti. De sirenes, Simón, alivia tu dolor, sin quererlo te alienta a seguir, y es tu faz la que imprimes del más puro amor. Siguen vivas tus huellas, Señor. Que no caiga la cruz y con fe inquebrantable me impulse tu amor redentor. Y si caigo, Señor, me vuelva a levantar, pues la cruz también es fiesta en el amor. Que no caiga la cruz y este mar de dolor se transforme en el cáliz de amor, que te ayuda a cargar esta cruz, mi Señor, y a tus pies con María del dolor voy a la plenitud. Es el Padre quien te
Enseguida, en los versículos 41 a 43 de este capítulo 27 de Mateo, vemos cómo entran en el escenario otro grupo de burlones, un segundo grupo de burlones. Se tratan de los sumos sacerdotes junto con los escribas y los ancianos. Mejor dicho, todo el Sanedrín que había condenado a Jesús, ahora se viene hasta el lugar de la ejecución y pasa al lado de Jesús como un cortejo humillante. Igualmente, los sumos sacerdotes junto con los escribas y los ancianos se burlaban de él diciendo: a otros salvó y a sí mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que le salve ahora si es que de verdad le quiere, ya que dijo: soy hijo de Dios. Las frases de los jefes comienzan de manera similar a la de los anteriores. Has salvado a otros, pero no puedes salvarte a ti mismo. Estas palabras son indudablemente una paráfrasis irónica de lo que Jesús había dicho en 16:25. El que pierda su vida, la salvará; el que la salve, la perderá. Aquí se afirma que solamente salvando a los otros, uno se puede salvar a sí mismo. Las autoridades le dan vuelta a la frase. ¿Cómo es que puede salvar a otros, pero a sí mismo no puede salvarse? Miren, la palabra salvar tiene un significado profundo y de amplio alcance a lo largo de todo el Evangelio de Mateo. Se refiere a la transformación de la persona, toda ella entera, alma y cuerpo. Esta persona que es llevada a la plenitud de la existencia para la cual fue creada. Y en cuanto tal, la palabra salvar capta la finalidad de toda la misión de Jesús. Jesús vino a salvar a su pueblo de sus pecados, dice Mateo 1:21. Dos veces en este mismo evangelio hemos visto cómo los discípulos le piden a Jesús que los salve, en 8:25 y en 14:30. Pues bien, una acusación contra Jesús gravísima. ¿Cómo es que puedes salvar a otros, pero a ti mismo no puedes salvarte? A esto le agregan otra frase que ha aparecido en el juicio. Es el Rey de los judíos, que baje ahora de la cruz y creeremos. El procurador Pilato había visto en la identidad de Jesús, el Rey de los judíos, la cuestión principal del proceso judicial romano. Ahora los jefes hebreos la utilizan para ridiculizar la reivindicación mesiánica de Jesús. Y entonces consideran que solamente el bajarse de la cruz sería la prueba para que ellos creyeran en él. Pero resulta que Jesús no le da pruebas a nadie para que crean en él. Y la única vez en que Jesús respondió positivamente a una prueba que le pidieron fue para referirse al signo de Jonás. Ese sería el único signo que Jesús daría. No señales milagrosas, no un bajarse espectacularmente de la cruz, que sería el equivalente a lo que Satanás le pedía de transformar piedras en pan. Milagros baratos. Jesús no da pruebas, no responde a pruebas. Él no da signos de este tipo, solamente el signo de Jonás, es decir, su resurrección. Y terminan los burlones diciendo: ha confiado en Dios, que lo libere ahora si es que lo quiere, porque él dijo: soy hijo de Dios. Una vez más, San Mateo echa mano del Salmo 22 para darle forma al espíritu y al contenido del relato de la pasión. Allá en el Salmo, el orante se lamentaba por estar rodeado de personas que humillaban incluso su relación con Dios. Con una tremenda intuición, el evangelista Mateo hace del compromiso de Jesús con su Padre el problema central del momento de la muerte. Jesús se presenta ahora como
el verdadero israelita, como el creyente, abofeteado, herido, cara a cara ante el misterio de la vida. Las palabras de quienes lo humillan le dan voz a la más cruel amenaza de muerte. Puede ser el vínculo de amor y de confianza que une a Jesús con su Padre y a Dios Padre con Jesús, puede ser destruido a la hora de la muerte. Este precisamente había sido el desafío que le habían lanzado al justo en el libro de la sabiduría, en el capítulo 2, en el versículo 17. Cuando la pasión va llegando a la escena culminante del encuentro de Jesús con la muerte, este interrogante terrible es el que salta al aire en la atmósfera pesada del Gólgota a las 3 de la tarde, en el momento en que Jesús muere. Leamos Mateo 27, versículos 47 a 54. Desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona. Y alrededor de la hora nona clamó Jesús con fuerte voz: Eli, Eli, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí decían: a Elías llama a este. Y enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña le ofrecía de beber. Pero los otros dijeron: deja, vamos a ver si viene Elías a salvarle. Pero Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, exhaló el espíritu. En esto el velo del santuario se rasgó en dos de arriba a abajo, tembló la tierra y las rocas se hendieron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos difuntos resucitaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Por su parte, el centurión y los que con él estaban guardando a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, se llenaron de miedo y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. El drama de la pasión ahora se lanza hacia su majestuoso crescendo. Es pleno mediodía, la hora sexta, y una tiniebla espesa desciende sobre el Gólgota, manteniéndose hasta las 3 de la tarde, la hora nona. Dice el versículo 45, desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona. Como lectores de la Biblia sabemos que la tiniebla predicha como amenazadora para el fin de los tiempos se ha acercado. Termina el viejo tiempo y comienza un nuevo tiempo. Se sienten los dolores de parto de un mundo nuevo que está comenzando, como lo anunció Amós 8:9. Y a las 3 de la tarde Jesús grita: Eli, Eli, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El arcano silencio se rompe de repente con el grito adolorido del hombre que está sobre la cruz. Y el salmo que le ha dado gran parte del espíritu y del contenido a la última hora de la vida de Jesús sale ahora, vuelve a primer plano. Jesús grita fuerte, orando con el Salmo 22, el más poderoso lamento de Israel. Mateo nos presenta únicamente el versículo de apertura del Salmo: Eli, Eli, lema sabactani. La idea de fondo es de olvido y de desolación. Y Mateo lo traduce enseguida: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al poner esta oración en labios de Jesús, Mateo no solamente nos muestra a un hombre desolado, no desesperado, sino desolado, que confía y que espera la respuesta de Dios en medio del vacío que siente en este instante. Si es verdad que Jesús está destrozado por la angustia, Él mismo, el justo por excelencia, pronuncia esta oración de desnuda y descompuesta fe en Dios.
Jesús es la encarnación de la fe de todo un pueblo. Y Él sufre junto con todo el pueblo, pero permaneciendo fiel a Dios. No se nos olvide nunca que en el mundo de Israel, cuando se enuncia el comienzo de una oración, se está indicando la oración íntegra. Y la oración del Salmo 22 no es solamente el grito de desespero, ¿por qué me has abandonado? Este salmo más adelante va a proclamar con fuerza que Dios responde a aquel que clama. Y esta es la actitud con la que Jesús muere, confiado en las manos de un Dios que correrá a salvarlo. Los presentes se burlan de esta oración de Jesús. Jesús no solamente es humillado en su cuerpo, no solamente es humillado con los ultrajes morales echándole en cara su propia predicación, también se burlan de su espiritualidad. Y por eso cambian la expresión Eloi, Eloi, lema sabactani, en la expresión Elíyata. Elías, ven, como si Jesús estuviera refiriéndose a Elías, que era el santo patrono de las causas desesperadas. Como quien dice, pobrecito, esperemos a ver si viene Elías a salvarlo porque nadie lo ayuda. Y por eso le ofrecen una última bebida, como para darle tiempo, para que aguante mientras viene Elías a ayudar a este pobrecito. Pero Jesús no alcanza a beber esta bebida. A pesar de que quieren alargarle el sufrimiento con una bebida, con un reconstituyente, Jesús no lo bebe. Porque en ese instante nos dice Mateo 27:50, dando un fuerte grito de nuevo, exhaló el espíritu. A diferencia del evangelista Marcos, que nos presenta más bien un grito de terror hacia la tiniebla de aquel eclipse, de aquella tarde oscura, para Mateo es diferente. Lanza de nuevo un fuerte grito, es decir, todavía está en oración, es el grito del Salmo 22, pero esta vez el contenido de la oración no son las palabras del Salmo. El contenido de la oración es su propio soplo, su propio neuma en griego, su ruach en hebreo. Jesús sopla su espíritu hacia Dios. El Dios que da vida soplando su ruach, el soplo vital en cada ser viviente. Ahora Jesús sopla hacia lo alto, hacia Dios, su propia existencia. Lo que Lucas nos dice, citando el Salmo 30, versículo 6, en tus manos encomiendo mi espíritu, Mateo lo presenta simplemente como un Jesús que ofrenda, que entrega su existencia entera en las manos del Padre Dios. El mismo que está en el origen de su vida, ahora en el instante de la muerte, es su plenitud. Jesús sopla su espíritu vital y lo retorna, lo entrega agradecido al Padre de la vida. En este soplo, en la entrega del soplo de la vida, Jesús muere con un acto de obediencia. Jesús muere con el mismo espíritu que lo había movido desde el primer instante del Evangelio. Jesús es consciente del acercamiento de la pasión, del momento de la muerte. Jesús decidió afrontar aquel kairos, aquel tiempo definitivo. Jesús que en la última cena, con sus gestos y sus palabras elocuentes sobre el pan y el vino, dijo que Él se estaba entregando. Jesús que en el Getsemaní, mediante una oración de sumisión, de entrega filial al Padre, le había dicho que no haría su querer, sino el querer del Padre. Este Jesús que en el momento del arresto, pudiendo haber resuelto las cosas de otra manera, Él decidió que se cumplieran las Escrituras y se puso en manos de sus captores. Este Jesús que delante del Sanedrín entero confirmó su fe en el Padre y dijo que Él era el Hijo de Dios, el Mesías, el Hijo del Hombre. Este Jesús que con su silencio ante Pilato causó sorpresa y admiración. Este Jesús que no respondió ni media palabra frente a los burlones que pasaron delante de Él, allá en el momento del Gólgota. Este Jesús, de forma consciente,
este Jesús, de forma voluntaria, en el instante de su muerte, con espíritu de reverente obediencia a Dios, le retorna su soplo vital al Padre. Él ha cumplido la misión de salvación que el Padre le encomendó. Ahora todo el compromiso de su vida está condensado en un grito de muerte, una oración de agonía y de fe. Y con el grito, con el acto de extrema coherencia, de obediencia hasta el final, el sagrado soplo de vida del Hijo de Dios es restituido a la custodia del Dios que se lo había dado. Estás herido, tu alma y tu cuerpo entregados, tus ojos se cierran cansados, un grito lloró tu abandono. Frente a ti, oh Jesús, frente a ese llanto de amor, aquí estoy, Jesús, para ti. Hoy te entrego mi vida y mi cruz. Jesús, un miedo envuelve mi corazón angustiado, pues hoy te he negado 3 veces y no he sabido acompañarte. Me vuelves a perdonar, yo te vuelvo a prometer, aquí estoy, Jesús, para